alabanza la compuse hace ya bastante tiempo, y hace mucho tiempo que no la cantaba. Y justo esta semana se me vino a la mente de que muchas veces cosas que dejamos hacer, muchas cosas que el Señor, como Pablo nos demanda, que hemos dejado quizás el primer amor. Y el Señor me hablaba en esta semana que hemos dejado muchas cosas que hacer muchas veces por la rutina del trabajo, por alcanzar a hacer cosas, por las actividades. Y hemos dejado hacer quizás las cosas más sencillas que a veces hacíamos, de buscar al Señor en la intimidad, quizás en algo tan sencillo. Quizás los que saben tocar un instrumento, o quizás los que se encierran en su cuarto a orar en la sencillez, en la intimidad. Y el Señor me hablaba que debería volver a retomar esas cosas que muchas veces hemos dejado de hacer. Y dentro de esas cosas que he dejado de hacer ha sido el componer. Y esta alabanza la compuse hace mucho tiempo, y uno le toma cariño a las cosas que de repente uno hace y que el Señor bendice, porque todo es de Él. Así que quisiera compartir esta alabanza. No hay nadie como tú, Jesús, eres incomparable. No hay nadie como tú, Señor, eres sublime. No hay nadie como tú, Jesús, eres incomparable. No hay nadie como tú, Señor, eres sublime. Te exalto, Señor, hasta los cielos, amigo eterno, eres tú. Te exalto, Jesús. Tu gracia me sostiene y tu mano me mantiene. No hay nadie como tú, Jesús, eres incomparable. No hay nadie como tú, Señor, eres sublime. Te exalto, Señor, hasta los cielos, amigo eterno, eres tú. Te exalto, Jesús. Oh Dios, tu gracia me mantiene y tu gracia me sostiene. Te exalto, Señor, hasta los cielos, amigo eterno, eres tú. Te exalto, Jesús. Oh Dios, tu gracia me mantiene y tu mano me sostiene. Santo, Santo, Santo eres tú.
Jesús, oh Dios, tú eres santo, santo, santo eres tú, Jesús, oh, santo, santo, santo eres tú, Jesús, te exalto, Señor, hasta los cielos, amigo eterno, eres tú, te exalto, Jesús. Tu gracia me mantiene y tu mano me sostiene. Les pido que abran su Biblia, si tienen la bondad, en Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5, sus Biblias. Este mensaje nació prácticamente anoche en el corazón de mi esposa, porque ella me pidió que, me habló de que pudiera meditar para hoy día. ¿Por qué Jesús oraba tanto? Me dijo. Wow, dije yo, qué palabra. Tremendo. Dije. ¿Por qué oraba tanto? Pero saber por qué él oraba tanto, primeramente debemos responder una primera pregunta antes de decir por qué oraba tanto. Y es, ¿cómo oraba Jesús? Entonces, para eso, a veces es difícil saber cómo debemos de orar y cuánto tiempo debemos de orar. Si no examinamos primeramente la vida de oración de Jesús y ver cómo oraba, qué elementos habían en las oraciones y cuánto tiempo él oraba. ¿Me parece? Ok. Vamos entonces a responder estas dos preguntas. ¿Cómo eran las oraciones de Jesús? ¿Y cuánto tiempo dedicaba Jesús a la oración? Y con esto mismo nos hacemos una comparación, no en el sentido de igualarlo a él, pero de seguir sus pisadas. Amén. Entonces, para ello le pido que abra su Biblia en Hebreos 5, por favor. Vamos a leer y vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cómo debemos de orar? O cómo oraba, mejor dicho, Jesús. Hebreos 5, del verso 7 hasta el 10. Fíjese lo que nos dice la Escritura con respecto a Cristo. Y Cristo en los días de su carne, es decir, Cristo en los días de su vida humana, decía lo siguiente, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cómo oraba Jesús? El verso 7 nos dice algo impresionante. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa ¿de qué? De su temor reverente. Note cómo él oraba. Note los elementos que Jesús usaba cuando se dirigía a su Padre.
Dice, había intensidad, había devoción. Note que las oraciones de Jesús no eran mecánicas ni llenas de liturgia. No eran oraciones como si fuera un mero acto religioso, no. El escritor a los hebreos resalta que Jesús en los días de su vida mortal ofrecía oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrima al que lo podía salvar de la muerte, y fue oído a causa, dice, de su temor reverente. Aquí hay elementos muy importantes a considerar. Cuando Jesús oraba con un fuerte clamor. ¿Cómo oraba? Con un fuerte clamor. ¿Cómo más? Con lágrimas. Es decir, con esfuerzo, con profundidad, incluso con agonía. Es decir, oraba como si esa fuera su última oración. Impactante, impactante. ¿Cómo debe de orar un discípulo de Cristo como su maestro? Por supuesto. Por ejemplo, Gálatas 4:19 dice que el apóstol Pablo oraba de esta manera, clamaba de esta manera. Decía que oraba con dolores de parto. ¿Imagina así? Ok. Entonces, ahí dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, ¿qué dice su Biblia?, sea formado en vosotros. O sea, oraba como si estuviera de parto. O sea, esto puede entenderlo cualquier mujer que va a la maternidad y sabe muy bien todo lo que viene y cuánto gemido y cuánto dolor y cuánto puja para que nazca el hijo. Y mientras puja y aquello va a hacer que la criatura nazca. Entonces Pablo decía que oraba de esa manera. Ahora vemos a Cristo, sus lágrimas, su clamor, sus súplicas. Es impresionante, y que Él se sometía al Padre y que era oído, escuchada su oración a causa de su temor reverente. Fíjense, de una completa sumisión al Padre, una completa obediencia al Padre. Esto es muy importante que usted note y subraye los elementos que contienen la oración eficaz de este justo con mayúscula de Cristo Jesús. Porque esto nos hará a nosotros entender algunas cosas. Lucas añade algo sorprendente en el capítulo 22, verso 44. Lucas 22, 44, hablando de Jesús. Dice, y estando en agonía, ¿qué dice su Biblia? Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice, y estando como en agonía. ¿Qué significa agonizar? La palabra agonizar es la lucha que sostiene la persona por retener el espíritu para que no se vaya. Está luchando allí. Es decir, que Cristo luchaba, peleaba para ser librado de la muerte, y Jesús oraba como si estuviera muriendo, estuviera en agonía. Las cosas, estas figuras a mí me impactan, porque yo me dedico mucho a pensar y a vivir de una forma de que pueda Cristo ser impregnado en mi espíritu. Y estas son cosas que se pasan de largo. El tipo de oración que Jesús hizo fue ferviente. Y Lucas sobresalta un pasaje donde dice sudor, que sudaba como gotas, como de sangre que caían hasta el suelo. ¿Sí o no? A la tierra. Ahora, es impactante. ¿Ha transpirado usted orando hasta que su ropa se moje? ¿Ha tenido un tipo de oración con que se llega a mojar la ropa? Aquí a Jesús no solamente se le mojaba la ropa, sino que la transpiración, el sudor caía hasta la tierra. Así eran de fuertes las oraciones de Jesús. Así eran de profundas las oraciones de Jesús. Empecemos a entender la ciencia de la oración. En la oración hay ciencia y sabiduría. La oración es tremendamente poderosa. Diga conmigo, la oración del justo, diga, puede demasiado, puede mucho. Ahora, es importante entender, en el verso 7 del mismo Hebreos 5,
Note el siguiente elemento que acompañaba las oraciones que Jesús hacía a su Padre. Dice que su oración fue oída a causa de ¿qué? ¿Cómo dice al final del verso 7? ¿A causa de qué? De su temor reverente. Diga conmigo temor reverente. Ahora, el verso 8 añade, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. ¿Cómo aprendió la obediencia? Por lo que padeció. Pero note el elemento del verso 7. Al final dice, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué es el temor de Dios? Proverbio 1.7 dice que el temor de Dios es el principio, ¿qué cosa? De la sabiduría. Quien quiera que eleve una oración al Padre que no vaya acompañada del temor reverente, el Padre no lo va a oír. Escúcheme bien, porque es muy importante que cuando uno se dirige al Padre tenga un temor reverente como el del Señor. Ahora el verso 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué cosa? De eterna salvación. Ahora, ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. Ok, analicemos un poco esto con más atención. Dice que aprendió la obediencia por lo que padeció. ¿Ok? Pero, ¿qué fue lo que perfeccionó la obediencia? El temor reverente a su Padre. ¿Estamos? Ok. ¿Cómo se perfecciona la santidad? En 2 Corintios 7.1 dice, en el temor de Dios. Fíjese todos estos detalles. ¿Cómo se perfecciona la santidad? 2 Corintios 7.1 dice, pues, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y cuerpo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, ¿cómo se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la sabiduría? En el temor de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ok. Y aquí está diciendo cómo se perfecciona la oración. En el temor de Dios, se dice bien claramente. O sea, con ese temor reverente era oído. O sea, había un temor reverente que a él lo llevaba a que su oración fuera oída. O sea, es importante, diga conmigo, no debe faltar en mi vida de oración el espíritu de temor de Dios. ¿Por qué? Porque usted se va a presentar delante de Dios con un espíritu reverente, respetuoso, de adoración, en una manera, hermano, en que ensalza al Padre. Usted no entra ahí a la casa de alguien así nomás y no. Usted va a atender las oraciones. Si ora 5 minutos, si ora 20 minutos, si ora media hora, usted va a estar dedicado 100% a estar en comunión con el Padre. Nada es más importante que ese minuto, que ese tiempo. Usted no puede atender teléfono ni estar haciendo otras cosas. Usted tiene que estar dedicado a glorificar a Dios con un temor reverente. ¿Puede entender eso? Ahora, fíjese, esto es importante. Dice que cuando Jesús se enfrentó, por supuesto, en el momento de la muerte, a la ira del Padre, ¿cómo oró? Con un temor reverente. Todo esto lo enseña la palabra. ¿Por qué? Porque había sumisión y obediencia absoluta. ¿Qué es lo que había en Jesús? Sumisión y obediencia absoluta. Es importante eso. Cuidado, el verso 9, la mitad del texto del verso 9, del mismo Hebreos 5, capítulo 5, el verso 9, la mitad del texto dice, y vino a ser autor de eterna salvación. Y pregunto, ¿a quiénes? A todos los que le obedecen, a todos los que tienen espíritu de sumisión, a todos los que tienen espíritu de obediencia, personas que le obedecen. Fíjese, empecemos a entender que si hay gente obediente, si hay gente sumisa, gente que tiene ese temor reverente, que lo hace perfeccionarse en la oración, que lo hace ir al Padre de esa forma, ese temor de Dios lo va a empujar a usted a que su oración se perfeccione. ¿Qué cosa? Se perfeccione. Es importante estos elementos. Diga, todo esto es como Jesús oraba. O sea, Hebreo revela como que abre la página, abre la cortina para ver qué forma Jesús oraba. O sea, no eran oraciones mecánicas,
Era una oración tremenda. Usted puede ver que cuando él iba a ciertos lugares, él salía incluso a lugares abiertos de madrugada. Eso lo podemos ver, usted lo puede leer. Y sus oraciones eran tremendamente llenas de pasión, llenas de fervor. No eran oraciones muertas, mecánicas. Por lo general nosotros cuando oramos empezamos a tener como una oración litúrgica, ¿sí o no? Una oración donde decimos, bueno, ahora vamos a pasar por fasta y vamos a orar por los hermanos. Ahora vamos a pasar por no sé dónde y vamos a orar por esto otro. Está bien, gloria a Dios, ore por todos los hermanos, gloria a Dios. Pero las oraciones deben ser fervientes. Ahora pregúntese, ¿por qué Jesús oraba de esa manera? En los días de la carne. No dice solamente que él oraba hacia el final, hacia el tiempo de la muerte. Dice, en los días de su carne. Note bien que durante su ministerio, su oración se caracterizaba por estos elementos que la componían. ¿Amén? Ok. ¿Qué Dios espera de nosotros? Esto. Número 1, diga sumisión total. Diga obediencia total. ¿Para qué? Para eliminar de nosotros toda la rebeldía, tanto la rebeldía como la desobediencia, y una de las formas que Él usa es que nosotros oremos abundantemente. ¿Puede entender por qué hay que orar abundantemente? Porque una de las formas en que Dios saca la tierra de espinos y cardo que produce maldición en nosotros, para llevarnos a una tierra que fluye miel, tiene que llevarnos a la obediencia, tiene que llevarlo a la sumisión, tiene que llevarlo a depender de Él 100%, tiene que llevarnos, hermanos, hasta que una de las formas más poderosas que Él tiene de una persona que vive en el Espíritu luego es una persona de mucha oración. ¿Me está escuchando? Sí, ¿cierto que sí? Oración. Diga, Él usa la oración para que yo pueda ser sumiso y obediente. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, se supone que está orando a Dios, nuestro Padre, y usted va a orar. Fíjese que usted puede estar hablando 10 cosas antes. Y puede incluso dirigirse que el hermano no sé cuánto y que la hermana, y no. Pero usted puede hablar así, pero cuando va a orar, usted dice, Señor, ten misericordia de ese hermano. ¿Por qué cambia su lenguaje cuando ora? Porque hay temor. Usted no puede decir, Señor, mira la fulana de tal. Que yo, no. Usted entra con temor a orar, ¿sí o no? Por eso que yo he dicho muchas veces, se puede hacer más orando que hablando. Porque ¿cómo cambiamos cuando lo metemos a la oración? ¿Sí o no? ¿Cuántos glorifican al Señor? Entonces, mientras más se ore, más se aprende sumisión. Mientras más se ore, más se arranca la rebeldía nuestra. Y esto era uno de los secretos. Y Jesús oraba abundantemente. Impresionante, oiga. Si Él oraba de esa manera, ¿cuánto más nosotros? Ok. El segundo de lo que espera Dios de nosotros es que debemos orar con todo tipo de oración. Diga, lágrimas, súplicas, clamor, fervor, diga reverencia, con dolores de parto, diga con agonía, en lengua, por todos los santos. Ay. Maravilloso, ¿eh? ¿Se imagina usted que entremos en este motor de gloria? Diga, impresionante. Sucederían cosas maravillosas, cambios impresionantes en nuestros tratos. Cosas que no se logran de otra manera. El secreto de la oración es llevarnos a la sumisión delante del Padre. Efesios 6:18, léalo, por favor. ¿Le interesa esta enseñanza?
Qué bueno. Ahí en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, eso es lo que estamos viendo, que debemos de orar con toda oración y súplica. O sea, todo como oraba Jesús, todo tipo de oración, hermano, de esta manera. Es decir, lágrimas, súplica, clamor, etc. Ahora dice, orando en todo tiempo. ¿Qué significa eso? Diga perseverancia. Con toda oración y súplica, y velando en ello quiere decir en oración con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, eso es una cosa. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo debemos de orar? O ¿cuánto tiempo usaba Jesús para orar? 5 minutos. Fíjese. La Biblia dice en Efesios 6:18 que hay que orar en todo tiempo. Número 1, en todo tiempo. ¿Qué más dice? Velando en oración con toda perseverancia. Eso es lo primero. En Primera de Tesalonicenses 5:17 hay una palabra tremenda donde dice orad sin cesar. ¿Qué dice ahí? Orad sin cesar. Lucas 21:36 añade, velad pues orando en todo tiempo. Fíjese cómo es la oración. O sea, la oración debe de ocupar, diga, todo tiempo. Diga, la oración debe ser perseverante. Diga, la oración debe ser ferviente. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuánto oramos y cómo oramos? Ahora, ¿a qué hora del día hay que orar? Ya hemos estado respondiendo en todo tiempo, pero el Salmo 88:13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¡Qué maravilloso! Amén. Amén. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? Que la oración de mañana debe ser lo primero que se hace delante de nuestro Padre Celestial. Lo primero, antes de tomar desayuno, antes de irse a lavar los dientes, antes de hacer cualquier cosa, hermano, nuestra primera cosa, porque lo primero le pertenece siempre a Dios. Diga, lo primero es de Dios. Entonces, Él espera que sus hijos levanten oración de madrugada delante de Él. Más dicen, gloria a Dios por eso. Ahora, el Salmo 63, verso 1, dice exactamente lo mismo. Dice, Dios mío, eres tú. De madrugada, ¿qué? Te buscaré. Ok. Miremos ahora, ¿a qué hora del día oraba Jesús? ¿Y cuánto oraba? Y aquí viene la pregunta que me hacía ella. Es importante saber cuánto, ¿por qué oraba tanto? Hay que orar, diga, primeramente, hay que orar mucho, diga, porque a través de la oración se perfecciona la obediencia, diga. ¿Somos todos muy obedientes? No, diga, tenemos que seguir orando. Amén. Ahora, dice, Jesús oraba después de terminar la jornada del día, es decir, desde las 18 horas. La jornada del pueblo de Israel comienza es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Ok? Después de las 6 de la tarde se acaba la jornada ya. Es más o menos lo que se cuenta el día. La parte del día y la noche empieza después de las 6 de la tarde. Entonces, cuando Jesús terminaba su jornada, supuestamente sudoroso, cansado todo el día trabajando, ¿sabe lo que hacía él? Se iba a orar.
Y mire, por favor, vaya conmigo a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Hermano Marcos estaba cantando, pero estamos hablando ahora de Marcos, el evangelista, capítulo 6, verso 46 en su Biblia. Aquí hay un pasaje que usted lo puede leer entero. Había pasado el milagro que Jesús había hecho de los panes y de los peces. Había estado trabajando. Y dice el verso 45, enseguida hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjese, había terminado la jornada. Y después que los hubo despedido, se fue, ¿a dónde? Al monte a orar. Fíjese, se fue aquí a orar después de un día intenso de trabajo. Y él no estaba haciendo, él estaba evangelizando, predicando el reino de Dios, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo enseñanza, poniendo los fundamentos del reino. Y después de eso, se iba a orar. O sea, se fue a orar después de las 6 de la tarde, llamémoslo así. Y despidió a la multitud. Y dice la Escritura, en el verso 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Cuarta vigilia, es a la cuarta vigilia que paró la oración. Las noches estaban separadas en 4 vigilias. De las 6 a las 9 de la noche era la primera vigilia. De las 9 a las 12, la segunda vigilia. De las 12 a las 3 de la mañana, la tercera. Y de las 3 a las 6, la cuarta. A la cuarta vigilia, él se para y sabe que sus discípulos, viéndolo, porque él sabía la cosa, estaban en aprieto. Y se vino. Es decir, si usted toma que después de las 6 hasta la cuarta vigilia, se oró tranquilamente 10, 12 horas. No se ponga triste, pero estamos hablando de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, cuántos lo bendicen a Él. Levante su mano y diga, ay, gloria a tu nombre, maestro. Con razón que es el maestro de la oración. ¿Sí? Maestro de la oración. Fíjese, oraba por las tardes, después de terminada la jornada. Entonces podemos ver cuántas horas oró, una cantidad. Ahora, también oraba noches enteras. Lucas capítulo 6, verso 12. Lucas 6, 12. Aleluya, los animo, hermano. Este es tiempo cuando Cristo dijo, y cuando veía estas cosas, levantad vuestra cabeza, la redención se acerca, y empezaba a animar a la gente y le llama a orar en todo tiempo. Fíjese, Lucas 6, 12, ¿qué dice su Biblia? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuánto dura la noche? Tranquilamente, si se fue la noche, pongámosle que se haya ido como a las 10 de la noche a orar. Hasta las 6 de la mañana. 8 horas. Unas 8 horas orando en la noche. O sea, también oraba en las tardes, después de terminar su jornada, oraba hasta la cuarta vigilia, oraba toda la noche. Y también podemos ver que oraba desde muy temprano y de madrugada. Por favor, Marcos 1:35. Marcos 1:35. La cara de... ¿Cómo dice su Biblia? Y Marcos 1:35. Mire la oración de nuestro Señor Jesucristo y mire cuánto tiempo dedicaba a la oración, siendo el Señor. ¿Qué nos queda a nosotros, amados hermanos? Levantándose muy de mañana, aún siendo, ¿qué? Oscuro, muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, él oraba
aún de muy madrugada, aún cuando todavía no se levantaba el sol. Él se levantaba primero y partía a un lugar desierto, a un lugar apartado, a orar al Padre. Entonces oraba de madrugada, oraba cuando terminaba en las tardes y a veces se mandaba toda la noche orando. Diga, él oraba en todo tiempo y oraba muchas horas. Ahora la Biblia a mí me dice, y a usted también, que debemos andar en las pisadas del Maestro. ¿Qué es lo que mostraba eso? Fíjese que en la vida de oración de él, esa intensidad como él oraba, de la forma como oraba y la cantidad de tiempo que llegaba a la oración, reflejaba el poder que él tenía. Santo su nombre. Mientras más vida de oración tenía, más poder fluía de él. Su nombre sea glorificado. Entonces, si vemos por qué Jesús dedicó tanto tiempo a la oración, por algo será, pues. Porque la oración es muy poderosa. Diga conmigo, es muy poderosa. La oración revela, fíjate, revela o corre el velo, revela nuestro esfuerzo diario. ¿Qué revela? Nuestro esfuerzo diario. Revela cuántas horas hemos estado trabajando en oración. La Biblia dice, hablando de la oración, en este sentido, el que no trabaja no coma. Es decir, que la vida de oración va a reflejar que hay recompensa si yo oro. Sea bendito su nombre. Sea bendito su nombre. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y lo dice, y aquí lo recalca. Es decir, Jesús trabajaba en oración horas y horas. Y conforme era su oración y su esfuerzo, era también su recompensa. Es decir, que si tú oras como oraba Jesús, y dedicas tiempo a la oración y aprendes a orar como Jesús oraba, tu oración se tornará demasiado y muy poderosa. ¿Cuántos dicen amén a aquello? O sea, todo lo que no puedes con consejos, todo lo que no puedes a pesar de todos los consejos que le pueda dar a los hijos, al esposo, a la esposa, todo se puede a través de la oración. Fíjese. Note el poder que tiene la oración si se ora como Jesús y se ora el tiempo que Jesús quiere que oremos. Mateo 21, 22 lo dice y lo muestra. Y todo lo que pidiereis en oración, como dice su Biblia, creyéndolo, recibiréis. Repita conmigo. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero estamos hablando ya de orar como Jesús oraba, con súplica, con clamor, con lágrimas, hermanos. A nosotros se nos dio el Espíritu Santo, oramos con gemido, oramos en lengua, oramos con dolor de parto, oramos con intensidad, oramos transpirando, hermanos, oramos con pasión. No una oración mecánica, orando de esa manera, pidiéndole al Señor que nos parezcamos al Maestro. Y dedicando oración, porque mientras más oro, más me voy poniendo más sumiso, más obediente, más empiezan a mostrar los dones que el Espíritu Santo empieza a trabajar, empieza a parecerse en el carácter al Señor, hay temor reverente, hay gloria de Dios en todo esto, entonces hay mucho poder en la oración. Espero ser entendido esta tarde. La iglesia primitiva aprendió a orar como Jesús y a perseverar en la oración. En Hechos 1:14 dice, y perseveraban unánime en oración y ruego. Fíjese, perseveraban como unánime en oración y ruego. Vale decir, el ruego muestra súplicas, una oración con pasión, con intensidad, con fervor. Un ruego, Señor. Así que se revelaba todo aquello, salía de lo más profundo. Y perseverante, vale decir, todo tiempo. Fíjese, en Hechos 6:4, si usted mira en Hechos 6:4, usted va a ver cómo oraban los apóstoles.
¿Y cómo debe de orar todo el que se dedica a servir al Señor en un ministerio? Dice ahí, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjese, habían quehaceres que hacer en la iglesia, pero estos como líderes responsables de la iglesia del Nuevo Testamento, ellos no podían dejar la oración por causa de otros quehaceres. Ellos tenían que dedicarse 100% a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, un ministerio tiene que estar lleno de una vida de oración y lleno del ministerio de esta preciosa y maravillosa palabra. Sea bendito su nombre. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Levante su mano y diga, gloria a Dios. Fíjese, esto lo enseña la palabra. Y de esta forma oraban. Entonces, nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar la oración de lado por los otros quehaceres de la iglesia. No, Señor, diga gloria a Dios y aleluya. Ahora, respondiendo a esas dos preguntas, termino con Lucas capítulo 18. Donde Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿De orar cuándo? Y sin desmayar. O sea, puede pasar cualquier cosa, pero no se puede parar la oración. ¿Estamos, cierto? Una iglesia sin oración es una iglesia, hermano, que no tiene poder. Una iglesia sin oración es una iglesia, hermano, que tiene el puro nombre de iglesia. Santa. La humildad nos lleva a nosotros ¿a qué? A menguar, diga. A doblarnos, a humillarnos, a tirarnos en el polvo, hermano, porque de ahí somos y de ahí venimos y al polvo vamos a volver. La oración nos lleva a nosotros, hermano, a romper el ego y el orgullo. Si usted no me cree, ore una semana sin parar y se va a dar cuenta que va a salir, entró como un león y va a salir como una ovejita para afuera. ¿Sí o no? Si usted no me cree, ore y ayune unos 30 días y se va a dar cuenta que esto es pura y pura verdad. Sea su nombre glorificado. Es verdad, la oración es poderosa. Por eso que enseña Jesús a través de una parábola. Las parábolas, ¿no es cierto? Ya lo hemos explicado. Tienen el sentido de usar algo sacado de la vida común, natural, con una gran verdad espiritual. O sea, el Señor quería enseñar a través de esta viuda, de este juez injusto, cómo debía de orarse constantemente, aunque el juez era injusto, no desmayar, porque el Señor sí es un juez justo. No como este juez, pero nos enseña a través de esa mujer que no dejaba tranquilo todos los días. Y hazme justicia, todos los días, todo el tiempo. Encima ahí con carteles, me imagino esa mujer que ponía carteles debajo de la oficina del juez, decía, aquí estoy, hazme justicia. Y salía por la ventana, y ya está esa mujer otra vez, ya está de nuevo. ¿Hasta cuándo? Llámela para acá, por favor, que ya no quiero ni escucharle. ¿Qué es lo que quieres tú? Y la Biblia nos dice que a través de esta parábola del juez injusto, de orar siempre y no desmayar, Dios nos revela el poder que hay en la oración en aquellos que oran a Dios de día y de noche. Y dice, ¿se tardará Dios en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuánto lo bendicen al Señor? Es maravillosa esta palabra. Es poderosa. Yo sé que puede tocar nuestros oídos y podemos oírla, pero no se hará realidad hasta que no lo viva. ¿Sí? Entonces,
Ahí tenemos la razón por qué Jesús oraba tanto y cómo oraba. Y usted a lo mejor más de alguna vez, como yo, se preguntó, ¿y para qué oraba tanto él? Si los que necesitamos orar somos nosotros. Él decía, ejemplos os he dado. Y ahí tenemos hombres de Dios que cuando han encontrado esta llave, es que se han levantado los genuinos y verdaderos avivamientos en todos los tiempos.